Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar Bezrat Hashem, página 67 del Tratado de Yevamot, ya en el séptimo capítulo de nuestra Masejet. Dijimos que este capítulo era un capítulo que solamente tiene 4 páginas. Estamos ya en la segunda página de este capítulo. Nos dice la Mishnah, Bat Israel Sheniset le Cohen, una mujer que es Bat Israel, es decir, no es Cohenet, que se casó con un Cohen. Umet, el Cohen murió. Veinijá Meuberet, y quedó embarazada. Antes de que muera, ella estaba embarazada del Cohen. Ahora, incluso que ella misma sí que puede comer la terumá por causa de los otros hijos que tenga, es decir, una mujer que no es Cohenet, que se casó con un Cohen, y el Cohen muere. Esa mujer puede seguir comiendo de la terumá mientras tenga hijos. Si tiene hijos, puede comer terumá. A pesar de que la mujer puede comer terumá por causa de los hijos, lo yochlu abadea, sus siervos no pueden comer. Es decir, los siervos que ella trajo al casamiento, como Nixed son Barzel, que entraron al reshut del marido, no pueden comer bitrumá, mi pene, gel koshel uvar. Es decir, ¿por qué? Porque este niño, este bebé, este feto que está todavía en el vientre de su madre, va a tener una parte en la herencia. No sabemos qué parte es. Entonces, como no sabemos qué parte es, y en la herencia que tienen en estos esclavos, en estos siervos, algunos siervos también van a ser de él. Pues no sabemos quién, entonces no podemos. Mi peneje el kosher ubar. Ahora, shoubar, ¿por qué? Shoubar posel, el ubar, el feto, invalida del hecho de comer la truma. Que sheniset bat Cohen le Israel umet, benishar la mi men ubar. Cuando se casó una Bat Israel, perdón, que Sheniset Bat Cohen le Israel, cuando se casó una Cohenet con un Israel y murió el Israel y la dejó con un bebé, ella ya no puede comer porque ya tiene un bebé y ese bebé hace que ella no pueda volver a casa de su padre a comer la teruma, veno magil, y no puede hacer que coman el feto. ¿Por qué? Porque él tampoco puede comer. Entonces, estas son las palabras de Rabbi Yossi. Amrulo, le dijeron los sabios, Meahar, Shehe Adeta Lanu, al Bat Israel, le Cohen. Ahora, dice, ¿qué le dijeron los sabios? Dijeron, si tú en la Mishnah nos estás trayendo el caso de una Bat Israel que se casó con un Cohen, ¿qué quiere decir? Avbat Cohen, que incluso una Cohenet, hija de un Cohen que se casó con otro Cohen y murió y la dejó embarazada. Lo yochlu abadea bitrumá. Sus siervos tampoco pueden comer terumá, mi peneje, el koshelubar, por causa de la parte que le corresponde al feto. ¿Por qué? Porque el feto no tiene la fuerza de hacer que coman. Esto es la Mishnah. Vamos a ver si realmente es así o en qué caso estamos hablando. Dice la Gemara, Iba y Eleu, vinieron a preguntar, Tamá de Rabbi Yossi, Mishum de Kasabar, Ubar, Bime, Zara, Zarhu. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Yossi para decir que si esta mujer que no es Cohenet quedó embarazada y murió el marido, el bebé no tiene la fuerza para dar de comer por la trumá a los siervos? ¿Por qué es? Dice, a lo mejor opina Rabbi Yossi que el feto en el vientre de una mujer que no es Cohenet se considera como un no Cohen hasta que nazca. Cuando nazca, entonces ya tiene su vínculo parental, aunque el papá ya murió, pero él es hijo de un Cohen y entonces ya podría comer la terumá. O Dilma, o a lo mejor. Yalud Mahil, no Yalud, no Mahil. Solamente los niños que nacieron pueden dar de comer terumá, pero los que no nacieron no pueden dar de comer terumá, como dice Rashid, trae el versículo. Dice, Vilit Beto, Hem Yochlubo. Los que nacieron en su casa, ellos comerán en Yochlu Belachmo, comerán de su pan. Entonces, ¿qué tiene que ser? Tienen que haber nacido. Si no nació, no puede comer. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opiniones? Leubar, Beme, Cohenet. La diferencia ¿cuál es? De un feto en el vientre de una Cohenet. Ahora, si es por el primer motivo que dijimos, que el feto dentro del vientre de una mujer no Cohenet se le considera como no Cohen y por eso no puede comer, entonces si está dentro del vientre de una mujer Cohenet, se le considera Cohen, entonces sí podría comer.
Pero si es por el hecho de que tiene que haber nacido y este bebé que no nació, el feto no nació, en este caso tampoco nació, aunque la mamá sea Cohen. Entonces, Amar Raba, dijo Raba, hay un tama de Rabiosi, ese es el motivo de Rabiosi. Sabar, Ubar, Bime, Zara, Zaru. Dice, Raba dice, el motivo de Rabiosi, ¿cuál es? Que el vientre es lo que fija, mientras está dentro del vientre se la considera como la mamá. Si la mamá no es Cohen, él tampoco es Cohen. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dijo, Yalud Ma'ajil, Shen Yalud no Ma'ajil. Dice, no, Rabbi Yosef dice, no, el motivo de Rabbi Yosef, ¿cuál es? Que el que ya nació puede hacer comer teruma, pero si no nació todavía no puede, porque tiene que ser Yelir Beto. Meti vinieron a preguntar. Ambrulo, Rabbi Yossi, le dijeron a Rabbi Yossi, Naja, She'eat Lanu al Bat Israel, le Cohen, Bat Cohen le Cohen Mahu. Como vimos antes, ¿no? Es decir, la pregunta que le pusieron los sabios en la Mishnah. Si tú nos has traído el caso de una Israel que se casó con un Cohen, entonces si es una Bat Cohen que se casó con un Cohen, ¿cuál sería la ley? Amar Lahem les dijo, Zo, es decir, la Bat Israel le Cohen, Shamati, pues Zo lo Shamati, es decir, que le dijo Rabbi Yossi, ¿por qué yo enseñé el caso de una Bat Israel que se casó con un Cohen? Porque eso lo escuché, lo aprendí, así lo enseñé. Pero de una Cohenet que se casó con un Cohen, eso no lo escuché, por eso no lo pude decir. Entonces, dice, de aquí tenemos que preguntar. Y Amart, Bishlama, Ubar, Bemeezara, Zarhu, Hainu, de que Amarlehu, lo Shamati, Zos Shamati, Bezdo lo Shamati. Dice, si me dices que el motivo de Rabbi Yossi es porque el feto va según el vientre, mientras está en el vientre. Es decir, que si está en el vientre de una mujer no Cohenet, él es como si fuese no Cohen, no puede comer terumá, y si está dentro del vientre de una Cohen, sí puede comer terumá. Por eso es que justamente le respondió, una cosa la escuché, la otra no la escuché. Es decir, a lo mejor puede ser verdad que si la mamá es Cohenet, el feto va a poder comer, o sea, va a poder hacer que se pueda comer. Pero eso no lo escuché. Entonces ahí está bien. Pero, y Amart, si me vas a decir que el motivo de Rabbi Yossi es Yalud Mahil, Shen Yalud en Mahil, que solamente el feto que ya nació puede hacer comer a otros, pero si no nació no puede hacer comer a nadie. Mazo Shamati, Zolo Shamati. ¿Qué me cambia? Que esto lo escuché o no lo escuché. Si el motivo es porque no nació, me da igual. O sea, si está en el vientre de una no Cohenet o en el vientre de una Cohenet, ¿qué más me da? Que escuché o no escuché. Si el motivo es por haber nacido, da igual que sea Cohenet o no Cohenet. Kashia. Efectivamente, esto es una pregunta para Rabbi Yosef. Amar Rabiuda, Amar Shmuel. Dijo Rabiuda en nombre de Shmuel. Zu, es decir, lo que estudiamos en la Mishnah, She'en Abadea Ochlim, que los sirvientes no pueden comer. ¿Por qué? Porque Helko Shelubar, por la parte que le corresponde al feto. Y Rabbi Yossi. Estas son las palabras de Rabbi Yossi. Abal, Jajamim, Omerim, pero los sabios que dicen que los siervos comen de la teruma. ¿Por qué? Que van en leubar, helek babadim, porque el ubar, el feto, todavía no tiene una parte en la herencia. Porque todavía no nació, no tiene parte en la herencia. Ela im yeshlo banim ochlim mishum banim, en lo banim ochlim mishum achim. Es decir, ¿cómo es entonces? ¿Cómo sería entonces? Si im yeshlo la Cohen banim, si el Cohen tuvo hijos aparte del feto, Ochlim, los siervos comen de la terumá por causa de los hijos, que son los herederos. Y dijimos que son Barzel. El Lobanim, pero si no tiene hijos, salvo el feto, Ochlim, también los siervos comen porque Mishuma Ahim Shelaab, por los hermanos del padre que murió, Shem Yoshim, que ellos son los que heredan. Ahora, en lo Ahim, si no tiene hermanos, Ochlim Mishum Mishpacha Kula, comen por toda la familia porque pertenecen a la familia esos siervos ahora. Muy bien. ¿Por qué? Todo esto que está reforzando. Shen la ubar koach, les zakot bemamón. El feto no tiene la fuerza de hacer que alguien pueda tener parte en algo material. El feto todavía no está en este mundo. Yo la pregunta de la Gemara de las palabras de Shmuel. Se entiende que Zo, es decir, estas palabras de Rabbi Yossi, velos virale, que estas son las palabras de Rabbi Yossi, pero Shmuel no piensa así. Veja amarle Shmuel de Rabjana Bagdad. Si vino y le dijo Shmuel a Rabjana de Bagdad,
Puk aiteli be asara de ema lach be ampaihu amezake leubar kana. Dijo, ¿sabes qué? Ve, búscame 10 hombres que vengan a decir delante de ti que el que quiere dar zehut a un monetario, que quiere dar propiedad monetaria a un feto, ¿sí? Y después al yedé ajer por medio de otra persona y que es aún así el feto adquirió eso, encuéntrame 10 hombres que digan así. Es decir, como si vienes y dices, ¿sabes qué? Hay un feto, hay una mujer que está embarazada, viene una persona y dice, esto yo se lo vendo al feto. Y me vas a decir, el feto lo adquirió. No puede ser. Encuéntrame 10 personas que digan que alguien puede hacer que el feto adquiera algo. Entonces, Ela, esvírale. Entonces, ¿qué? La intención de Shmuel, ¿cuál es? Zo, usvírale. Que estas son las palabras de Rabbi Yossi. Usvírale Shmuel, Lipsok Idbarab. Es decir, que realmente Shmuel sí que viene a traer sus palabras como las de Rabbi Yossi. Pregunta la Gemara, Maika Mashmalan, ¿y qué es lo que me viene a enseñar esto? Dice, de pligue Rabanán, ale de Rabbi Yossi. Es decir, nos responde que Shmuel nos viene a enseñar que los Jajamim discuten con Rabbi Yossi según su opinión en la Ubar Zehia, que el feto no tiene la posibilidad de adquirir. Ela, Shelajá que Rabbi Yossi. Entonces, ¿qué? Que la alhaja es como Rabbi Yossi. Dice, un mi pligue, ¿y acaso realmente discuten Jajamim con Rabbi Yossi? Dice, Meti, ve Amar. Sí, dijo Rabbi Zakai. Zo edut heid Rabbi Yossi. Esto vino a testificar Rabbi Yossi delante de los sabios de Impenesh Mayabe Abtalión. Si esto que acabamos de decir, lo vino a decir Rabbi Yossi delante de los sabios en nombre de Shemayá y Abtalión. Vejodulo. Y le dijeron los Jajamim con la cabod. Explica la cámara y dice, Amar Rabashi, dijo Rabashi, y Katani Kiblu, Jodulo, Katani. Dice, espera. Aquí dice que los sabios estuvieron de acuerdo con Rabbi Yossi. No, solamente dijeron Jodulo. Le dijeron, de acuerdo. Pero no le dijeron, estamos de acuerdo contigo. De mistabar ta'ame. Es decir, tu motivo nos parece lógico, pero no quiere decir que sea así. Tanura Banan, enseñó a nuestros sabios una verdad. Geniach banim elu ochlim. Es decir, si el Cohen se casó con una mujer y tuvo hijos, entonces elu, los siervos, ya sean Mirse, Milug o Mirse, son Barzel, comen de la terumá. Pero si dejó a la mujer Meuberet y no dejó hijos, elu, los siervos Milog y los siervos de Tzon Barzel, en Ochlim no pueden comer terumá. Es que dice, Iniach banim veiniha meuberet. Si dejó hijos y además la dejó embarazada, ahí hay discusión. Abdem milog ochlim, que de los sheyohelet. Los siervos milog comen porque ella también come, porque tiene hijos. Si tiene hijos en vida, la mujer come de la terumá. Y si la mujer come de la terumá, los siervos que son mirse milog, que le pertenecen a ella, también come, porque si ella puede comer, también puede hacer comer. Kinyan Kasposi, ¿os acordáis que vimos en el DAF anterior? Que de la Sheyohelet, Abdet Son Barzel, Abdemilo Gochlim, que de la Sheyohelet. Pero los Abdet Son Barzel, pero los siervos que son Son Barzel, lo Yochlu, no pueden comer. Porque ¿a quién le pertenecen Son Barzel? Le pertenecen al marido, el marido murió, entonces ¿a quién le pertenecen? A los herederos. Pero ¿cuál es el problema? Que los herederos hay algunos que están en vida y hay uno que está en el vientre de la mamá. El kosher ubar, ¿por qué no pueden comer? Por parte de la parte que le corresponde al feto en la herencia. Es decir, shoubar posel. Es decir, que el ubar, este feto, invalida a la Bat Cohen que se casó con un no Cohen, a que ella pueda comer terumá. Entonces, también aquí vemos que el feto tiene la fuerza de invalidar a la madre para comer terumá. Entonces, él también puede tener la fuerza de invalidar a los siervos de que coman terumá. Entonces, tiene la fuerza de lipsol, veno magil, y entonces no pueden comer.
la madre. Y ve Rabbi Yossi, estas son las palabras de Rabbi Yossi. Rabbi Ishmael ve Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv. Ahora Rabbi Ishmael le dijo Rabbi Yossi, dice el nombre de su padre. ¿Quién es su padre? Rabbi Yossi. Habat Meachelet Aben en Mahil. Es decir, la hija puede hacer comer la terumá, pero el hijo no puede hacer comer la terumá. Es decir, que si el feto es una hija, puede hacer comer terumá, y si el feto es un hijo, no puede hacer comer terumá. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, dice Rabbi Shimon ben Yochai, ¿sí? Zeharim yochlu, kulan nekevot lo yochlu. Es decir, que si los otros hijos que tiene son zeharim, son varones, los siervos pueden comer. Ahora, si todas son mujeres, kulam nekevot, lo yochlu, no pueden comer los abadim. Shema yimatzeu bar zahar, ven levanot bimkom ben klum. ¿Por qué? Porque mientras todas las hijas, todos son hijas, las hijas heredan. Si una persona solamente tiene hijas, las hijas heredan. Pero aquí, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor el feto es un hijo, es un niño. Entonces, si es un niño, las hijas no reciben nada y todo lo recibe el niño. Entonces, por eso no puede comer. Pregunta la Gemara. Dice, Maya ire. Shemayi matzeu bar zahar. ¿Por qué tenemos que sospechar que a lo mejor el feto es un niño? Tepukle de nekevan a mi pasla. Supongamos, digamos también que si es una niña, también queda pasul. Es decir, cuando la mujer que es cohenet está embarazada, ya sea que es un niño o que es una niña, la madre está prohibida de comer terumá en casa de su padre. Entonces, ¿por qué? ¿Qué más me da aquí que sea zahar o nekevá en este caso? Dice, Hada ve'od kamar. Es decir, responde la Gemara y dice, esta veraita, nakta et atam anosaf al atam apashut. Es decir, esta veraita viene a añadir otro motivo al motivo simple. Es decir, Hada, ¿qué es el primer motivo? Shim kulam nekevot lo yochlu habadim, que si todos son niñas, no pueden comer los habadim. De nekevá, nami pasla. ¿Por qué? Porque la nekevá, aunque si el feto es una niña, también invalida a la madre para comer terumá en casa del marido que no es cohen. Veod, y además, Shemayi matzeu bar zahar, ven levanot bimkom aben klum. Y el segundo motivo, ¿cuál es? Porque a lo mejor el feto es un niño, y entonces ahí las hijas que ya están en vida, no heredarían. Dice, estudiamos en la Bereitá, que Rabbi Shimon bar Yochai dice que si hay hijos, zeharim yochlu, que los hijos pueden comer. Pregunta la Gemara, dice, vehaika ubar kasabar. ¿Qué entendemos de aquí? Que también la parte del ubar, es decir, no vamos a dividir, a darle una parte al ubar y el resto lo van a tomar los otros hijos. ¿Sí? Se responde a Gemara y dice, kasabar en Josheshim le mi'uta. Es decir, ¿por qué Rabbi Shimon dice así? Porque él sostiene y mantiene que en Josheshim le mi'uta, que no se sospecha de una posibilidad menor. Es decir, es como si estuviese diciendo aquí la Gemara que aquí hay un doble safek. Cuando la mujer está embarazada, puede ser que sea hijo, niño, o puede ser que sea niña. Muy bien. Si es niño, hay también una posibilidad de que la mujer aborte. Entonces, no es una mayoría de posibilidades de que el hijo que está ahí en el feto sea un hijo que va a nacer. Entonces, por eso se llama que es un miut. Dice, ve iba de tema, y si me quieres decir, leolam kasabar josheshim le miuta. En realidad, Rabbi Shimon sí que opina que se sospecha de un caso de posibilidad menor. Y aquello que hemos preguntado, tenemos que decir, de Bainan le takanta. Es decir, que se le hace una takana. Que Rav Nachman amar Shmuel, como dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel. Amar Rav Nachman amar Shmuel, pues dijo Rav Nachman en nombre de Shmuel. Y etomim שבאו לחלוק בנכסי אביהן, בדין מעמידים להם אפוטרופוס. Es decir, traer un caso que se enseñó sobre unos niños que son menores, niños que no tienen todavía bar mitzvah y quedaron huérfanos y vienen a dividir la herencia del padre. Entonces, como son niños pequeños, sospechamos que les pueden engañar. Entonces, ¿qué hace el Bedín? El Bedín coge
y nombra tutores para cada uno, para que los tutores dividan la herencia de una manera que sea lógica. Uborer lahem, y les explica cada uno su tutor, Helek Yafé, perdón, y elige, les separa una buena parte. Para Igdilu, si crecieron estos huérfanos de Jolim Limhot, pueden arrepentirse y decir, no, no queremos dividirlo así como dijimos antes. Esto es lo que dijo Rav Nachman Beshem Shmuel. Rav Nachman dice, ¿y qué dijo Rav Nachman él mismo? Omer, Igdilu en Yeholim Limhot. Si crecieron ya no pueden echarse para atrás. Lo que ya se dividió por los tutores fue dividido. ¿Por qué? Timken, Makoach, Beddin Yafe. Si es así, porque si fuese que pueden ahora echarse para atrás, ¿qué fuerza tendría el Beddin? Estarían quitando fuerza al Beddin. Muy bien. Ahora, de la misma manera, según Rabbi Shimon, Ma'amidim Apotropos, se fija un tutor para elegir una parte del ubar, del feto, ¿sí? Y ahí, entonces a partir de ahí ya la herencia está repartida, y entonces los siervos también pueden comer teruma. Pregunta la Gemara, si es así, lema, digamos que esta takana de Rab Nachman, Tanaí, en realidad es una discusión entre Tanaí. Dice la Gemara, lo de Kule Alma Itlehu. Todo el mundo está de acuerdo que esta es la opinión de Rabbi Nachman. Viaja, pero aquí estamos hablando de Josheshin le miuta kamipligue. La discusión está en si se sospecha de una posibilidad menor o no se sospecha de una posibilidad menor. ¿Qué dijimos en la Bereita? Rabbi Ishmael de Rabbi Yossi Omer Mishum Aviv, que Rabbi Ishmael le dijo a Rabbi Yossi, dijo el nombre de su padre. Abad Mahil, Aben en Mahil. Es decir, la niña hace que se pueda comer, el hijo hace que no se pueda comer. ¿Qué se entiende aquí? Que Sheyesh Bat Kayemet, que cuando hay una hija que ya está viviendo sola, aparte del ubar, aparte del feto, Mahelet Abadim Bitruma, hace que los siervos puedan comer la teruma. Abal que Sheyesh Ben, pero cuando hay un hijo, aparte del ubar, del feto, Eno Mahelet Abadim, no puede hacer comer a los siervos. Pregunta la Gemara, Maishena Ben de lo Mahil Mishum Helko Shelubar. Bat Nami Lota Agil Shelubar. Dice, espera, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Por qué el hijo, si es un hijo, no puede hacer comer a los siervos por causa de la parte que le corresponde al feto en la herencia? ¿Y por qué si es una hija sí? Amar Abaye dijo Abaye, ajá, Benejasim Muatim Askinan. Aquí estamos hablando de bienes reducidos. ¿Cuál es la cuestión? Cuando una persona fallece y deja muchos bienes, bien, entonces, ¿qué pasa? Los hijos heredan, ¿sí? Así es como nos dice la Torá, y las hijas no heredan, pero hasta que crezcan son alimentadas de los bienes del padre. Muy bien, eso es cuando hay mucho. Cuando hay poco, no hay suficiente dinero para todo eso. ¿Qué se hace? Se alimenta a las hijas y los niños, aunque tengan que ir a pedir de puerta en puerta, no heredan. Entonces, por eso cambia. Si es que si ya hay una hija y el feto, entonces la hija puede hacer comer a los siervos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, ella es la que tiene la fuerza sobre la herencia. Aunque el bebé que va a nacer sea un hijo, ese hijo no va a poder heredar porque no hay suficientes bienes. Bien. Ahora, pero si ya tiene un hijo, sí, como dijimos, Mishum Helkosh lugar. Ahora, si ya tiene un hijo, ¿sí? El hijo hereda. Pues si es una hija, el feto, da igual. Pero si es un hijo, entonces la herencia hay que dividirla entre dos. Ya no es lo mismo. Amarabaye, Ajá Benejasim Muatim Askiman, así como hemos dicho. Bekegon, de Ika Ben Behadebat. Y en el caso en el cual, que Sheyesh Ben y Mabat, mi levada ubar, es decir, que ya hay un hijo y una hija aparte del feto. Manafshach, mi manafshach, de todas formas. Y hay de me habrá benhu, si aquello de lo cual la madre está embarazada es un hijo, en lo que le va a Abadim, no tiene parte en los siervos. Sharelo adif mehai decae, porque este hijo, este feto, no va a tener una parte mayor que el hijo que ya está. Shebenehasim muatim en lo helek bahem mishum
Mazonabat, porque cuando hay pocos bienes, no tiene parte en la herencia por causa de que hay que alimentar a la hija. Vehi over ubarze badhi, y si el feto es una hija, gam az en la helek benehasim, tampoco tiene parte en los bienes cuando ya hay un hijo. ¿Por qué? Amay ajla, ¿sí? Cuando hay pocos bienes, betacanta de Rabanán, ¿por qué va a comer? Solamente por el decreto de los sabios. Kama de lo nafak, le avirle olam, lo tiknu Rabanán, pero mientras ella no haya nacido, no fijaron los sabios. No hay a quien dar de comer, no se pone de lado comida para que cuando nazca coma. Entonces, Bemai, Ukimta, Benehasim Muatim. Pregunta la Gemara, ¿y por qué necesitas fijar la vereitá en un caso en el que hay pocos bienes? Ema Sefa, fíjate el final de la vereitá. Shema yimatze haubar zahar, ven lebanot binkom ben klum. Que a lo mejor el feto es un niño y entonces la niña no va a tener ninguna parte. Entonces, esto es una dificultad para decir que, que estamos en un caso de Nehasim Muatim. ¿Por qué? Porque, porque estamos hablando de que no hay parte para las hijas. Dice, Bekashe, es difícil. Dice, Adrab, al contrario. Nehasim Muatim de Banot Ninhu. Dice, al contrario, los Nehasim Muatim son de las hijas y no de los hijos. Responde la Gemara y dice, Sefa, Atán, Nehasim Erubim. Dice, no. El final de la Baraita está hablando de un caso en el que hay muchos bienes. Y por eso ahí dice que las hijas no toman en el lugar de los hijos. Muy bien. Un Nehasim Muatim de Banot Ninhu. Pregunta la Gemara. Y el caso de los pocos bienes que son para las hijas. Ve Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan. Si dijo Rabbi Asi en nombre de Rabbi Yohanan. Yetomim, Shekadmu, Mahru, Benehasim Muatim. ¿Qué pasa si un hombre fallece, tiene hijos e hijas y deja pocos bienes? Vienen los hijos y ¿qué hacen? Antes de separar todo, venden los bienes. ¿Sí? Mashe Mahru, Mahru, lo que vendieron, vendieron. ¿Por qué? Porque los bienes son suyos. Tan solo que las hijas tienen derecho a cobrar sustento de ese dinero. Si es así, Tigrom Takanazo, Sheyachlu Haabadim Terumat Mikohan. ¿Cómo puede ser entonces que solamente este decreto viene a decretar que coman los siervos la terumá por causa de ellas? Entonces vuelve la Gemara a explicar las palabras de Abaye. Dice, Umay Bat de Katane. ¿Qué quiere decir esta hija que enseñó? Sheen la Bat. ¿Sí? Rabbi Ishmael Rabbi Yossi. Akabaná, la intención de la palabra Bat en esa vereita es es la madre, es decir, a la esposa del Cohen. Y así explicaron. Haim Ma'ajelet et Abadea. La madre da de comer a sus siervos de esos bienes del marido. Shehem Abde Milog, porque esos son siervos de Melog, que le pertenecen a ella. Abal, pero Haben en Omahilet Abadab, el hijo no puede dar de comer a sus siervos, porque son Abde, son Barzel. Mi peneje, el kosher ubar, por causa de la parte que le corresponde al feto. Pregunta la Gemara Yahi, si es así, que estamos diciendo que cuando dijo Bat, estamos hablando de la madre. Ay, no, Rabbi Yossi, entonces es lo mismo que dijo Rabbi Yossi en el principio de la vereitá. ¿Qué añadió Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yossi? Responde la Gemara y dice, es verdad, no añadió nada. Kula Rabbi Yossi, Rabbi Yossi, Katanele. Kula Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Katanele. En realidad, toda esta es la explicación de Rabbi Yossi, y así es como lo dijo Rabbi Ishmael, su hijo, en nombre de su padre. La explicación de la veredita, ¿cuál es? Vejen, de la misma manera, allá Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Omer. Lo mismo que decía su padre, lo decía el hijo. Hasta aquí llegamos en nuestro daf de hoy. Erev Shabbat Kodesh, que tengamos todos Shabbat Shalom. Muchas gracias por estar ahí. Bezrat Hashem, nos encontraremos. Motzai Shabbat.